Evangelio correspondiente al domingo 21 de marzo del 2021, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 12. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Queridos hermanos, ante la proximidad de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Santa Iglesia nos pone a consideración esta enseñanza esencial para todo discípulo de Cristo: el hecho de que uno tiene que morir. Y no está hablando acá de la muerte natural, que eh, sucederá cuando el Padre Eterno lo disponga, sino acá se habla de una muerte espiritual, de una muerte mística, que es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y la comparación de la que se sirve nuestro Señor es verdaderamente hermosísima y es verdaderamente muy fuerte. El grano de trigo, si verdaderamente quiere ser fecundo, si verdaderamente uno quiere que fructifique, es necesario que ese grano de trigo muera, se desintegre para dar la vida. El hecho de que muera, de que eh, deje de existir en cuanto grano, paradojalmente nos mete en una consideración. Parecería como que ya está, deja de existir y no sirve de nada. Todo se pierde, en definitiva. Ya está, ya fue, ya pasó, algo efímero. Y sin embargo, la potencialidad del grano, la sustancia que lleva en sí, la esencia que lleva en sí, hace que a través de la muerte, esa misma sustancia se multiplique, sea fecunda, produzca frutos, ¿eh? Produzca frutos de la misma especie. Y por eso, si es trigo, va a producir trigo. Si es santidad, va a producir santidad. Si ya está en germen la vida eterna, va a producir vida eterna. Vida eterna, en primer lugar, para él mismo, para la misma persona que se niega a sí misma, que está dispuesta a morir, pero también para innumerables hijos que va a engendrar misteriosamente a través de un sacrificio. Esta parábola se aplica de manera principal a nuestro Señor Jesucristo. Él es el grano de trigo. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que vino para dar la vida por la salvación de todos aquellos que quieran verdaderamente servirse de la misericordia de Dios. Pero Él murió por todos, Él se ofreció por todos, y todos los que son salvados fueron engendrados por ese acto sacrificial de Cristo, que llega a su culmen en el instante de la muerte, cuando Él entrega su vida al Padre voluntariamente, pero que se va preparando, se va muriendo, mortificando a lo largo de toda su existencia terrena.
Nuestro Señor Jesucristo va muriendo cada día desde su encarnación, desde su nacimiento, donde se ve de una manera clarísima cómo nuestro Señor Jesucristo va muriendo cada día, se va sacrificando cada día por la salvación de todos. Esa como preparación, decimos, hasta el momento culmen de su verdadera muerte, que se une al instante en el que Él entrega el alma voluntariamente al Padre Celestial por la salvación de todos. Nosotros, queridos hermanos, esto muchas veces lo aplicamos a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Y está bien que sea aplicada así, porque los sacerdotes son alter Christus, son otro Cristo en la tierra, y todo consagrado de manera misteriosa es la continuación de la encarnación del Señor. Por eso somos cristianos, llevamos a Cristo en nosotros, nos cristificamos a lo largo de nuestra vida. Y si nosotros queremos verdaderamente los religiosos darnos cuenta y voluntariamente ofrecernos, decimos, por Cristo y por la salvación de las almas, también ha de suceder con nosotros eso. En la muerte nuestra, en la muerte mística nuestra, incluso esa muerte que se va preparando con acto de sacrificio hasta que llegue el momento de la muerte natural, de la separación del alma y del cuerpo, va a producir innumerables frutos. Vamos a verdaderamente ser fecundos en ese momento. Lo otro va a ser de manera dispositiva, de manera preparatoria. Puede ser que el Señor nos conceda ser fecundos en nuestra vida, pero igual va a estar unido a la muerte, al sacrificio. Si uno rechaza el morir, si el grano de trigo no quiere ser enterrado, no quiere vivir en la oscuridad, rechaza verdaderamente todas las circunstancias que lo llevan a desintegrarse, ¿eh? No va a producir fruto. Por el contrario, el religioso que acepta todas esas disposiciones divinas, sea que vengan directamente de la mano del Altísimo, que vengan por medio de los superiores o de otras personas, incluso de personas ajenas a la vida y al sentir de la iglesia, y que el religioso muchas veces tiene que padecer en distintas misiones. El sacerdote tiene que padecer, sea sacerdote religioso, diocesano. Eh, si eso lo hace convencido de que está muriendo por Cristo y por las almas, eso ya produce fruto, hasta el fruto definitivo, cuando esa muerte mística se una a la muerte natural, cuando le llegue el momento de decir, Padres, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esto también se tiene que aplicar a todo cristiano, porque no solamente el religioso, el sacerdote tiene que cristificarse. Todo cristiano lleva el nombre de Cristo, somos cristóforos, llevamos el nombre de Cristo. Y llevar el nombre de Cristo exige que uno tenga las mismas disposiciones de Cristo. Por eso es que la gran crisis que se vive en gran parte del mundo cristiano, en gran parte del mundo católico, es esa falta de consideración de que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que aborrecernos. Esa es la enseñanza de Cristo. Y parecería que muchos quisieran cancelar frases del Evangelio. ¿Quién predica ahora de eso? Parecería casi como un acto inhumano en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y es la palabra de Cristo. ¿eh? Quien se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Eso enseña el buen pastor. El que se ama a sí mismo se pierde. Y están inundados todos los medios de comunicación, sean la televisión, sean las páginas y las grabaciones que aparecen por todos lados, con enseñanzas que aman de amarse a sí mismo, de confiar en sí mismo. Es verdaderamente una aberración, porque se pone al ser humano en el centro del universo, en el centro del mundo y del universo, y no solamente al ser humano en cuanto especie, a todos los seres humanos, sino al yo personal. Yo soy el centro de todo. No me importa qué es lo que opina Dios, qué es lo que piensa Dios, cuál es el proyecto de Dios para la humanidad. No me importa la humanidad tampoco. Es como que me importa mi bien, mi bienestar, el estar bien, el sentirme bien. Me amo a mí mismo, amate,
a vos mismo, la cantidad de aberraciones que se escuchan, y hablo particularmente del mundo católico, que es el que nos toca a nosotros, como hijos de la Iglesia. Por eso es que, queridos hermanos, en este domingo, delante de nuestros ojos, ya estamos en los umbrales de la pasión, no tengamos miedo a morir, como sacerdotes, como religiosos, como laicos, viendo la cruz de Cristo, viendo la cruz de la Iglesia, viendo la Iglesia en muchas partes en agonía. Parece que va a morir y quizás en la manifestación exterior, y no solo, puede que desaparezca en muchos lados. Hay parroquias que se cierran, iglesias que se cierran, eh, número de vocaciones, de consagrados, de gente que vive en gracia, números de bautismos que decrecen, gente que abandona la iglesia más en muchos lados. Pero paradojalmente en muchos lados pasa lo contrario. La iglesia crece, nace donde nunca había sido predicado el Evangelio, otras veces renace y se vuelven a construir iglesias y se vuelven a bautizar por miles y miles, pueblos enteros. Lo que pasa es que no son noticias, pero todo eso está basado, por ejemplo, en la vitalidad de las nuevas iglesias o la revitalidad de las iglesias antiguas que vuelven a surgir sobre la muerte no solamente de Cristo, sino de los sacerdotes, de los religiosos, de los laicos, que están dispuestos a seguir muriendo para dar la vida, como pasó durante 70 años del régimen satánico del comunismo en la ex Unión Soviética, donde gracias a miles y miles de religiosos, de sacerdotes, laicos, que mantuvieron firme la llama de la fe, y se sacrificaron por Cristo, ofreciendo los sufrimientos atroces de ese régimen inicuo, hicieron sí que en los hoy países de la ex Unión Soviética, la mayor parte de la población, no todos, sigan creyendo en Cristo, sigan pidiendo el santo bautismo y sigan llenando las iglesias, no solamente de esos países, sino también a veces cuando los vemos en Europa Occidental o en Medio Oriente, siguen llenando las iglesias, siguen yendo a visitar las iglesias, siguen pidiéndole a Cristo su misericordia. Esas personas son frutos verdaderamente del haber muerto a sí mismo, haber tomado la propia cruz, esa cruz que vino del Padre Celestial, no obstante todas las injusticias que muchas veces la cruz significa, ¿no? Que María Santísima nos conceda la gracia de no tener miedo de morir a nosotros mismos para ser verdaderamente fecundos en la eternidad, pero ya Él nos conceda la gracia de comenzar a ser fecundos en esta vida. Para eso, la solución también está en nuestras manos. Muramos a nosotros mismos, aborrezcámonos, no porque somos personas malas, porque seamos criaturas, el ser humano como algo innoble para la creación, para la naturaleza, como se quiere vender. No, porque verdaderamente si yo me niego a mí mismo, si vivo de sacrificios por amor a Dios y a las almas, eso paradójicamente me va a llenar de vida eterna, a mí y a innumerables almas. Que la Virgen nos bendiga.